El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Jesús llamó a los que él quiso después de orar con el Padre. Constituyó a los 12 para que se quedaran con él y después mandarlos a predicar. Hermanos, este Evangelio nos relata a Jesús haciendo oración. Jesús sube a un monte a orar. Y sabemos que una imagen para decir que hizo oración, pues es eso, subir al monte, estar, porque siempre el monte se ha visto como ese encuentro con Dios. Y él se pasó, nos dice, toda la noche haciendo oración. Es decir, en ese diálogo íntimo con su Padre, como Jesús solía hacerlo. Jesús tenía la costumbre de hacer oración, de estar en ese continuo diálogo íntimo, personal, con su Padre. Pero esta vez el motivo, el tema de su oración es porque iba a llamar a los apóstoles, a quienes iban a ser columnas de su iglesia. Entra en oración con el Padre para que le ayude en su discernimiento, para llamar a los que él quiso. Porque eso hay que decirlo, como Jesús llama a quien quiere. Él es el que llama. En ese tiempo, la gente acostumbraba a ir a escuchar a los diferentes maestros y el discípulo escogía a su maestro. Es decir, aquel que le gustaba cómo hablaba, cómo predicaba, si era ameno, si era aburrido. Ellos seguían, el discípulo seguía al maestro, ellos elegían. Pero Jesús, la novedad de Jesús es que el discípulo no elige al maestro, sino el maestro es el que elige al discípulo. No me han elegido ustedes, yo los he elegido a ustedes para que me sigan. El evangelista nos dice cómo una vez que los llamó para que estuvieran con él, para después mandarlos a predicar con el poder de expulsar demonios. Los llamó para que estuvieran con él. Eso es muy importante. A inicio de año siempre nos hacemos muchos propósitos. Qué bueno, y hay que tener propósitos en la vida. Crecer en el trabajo, crecer en esto, crecer en lo otro, hacer deporte, estudiar, está muy bien. Pero entre todos esos propósitos que nos hagamos de crecer,
No nos olvidemos de lo esencial, que no nos pase lo que Marta, ¿verdad? Que andaba muy ocupada en muchas cosas. Y Jesús le dice: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que una sola es importante y María ha escogido la mejor parte. O sea, ¿qué es lo más importante? Estar con Jesús. Eso es lo más importante. Ante tantos propósitos que nos hayamos hecho este año, recuerda que lo más importante, que lo esencial, es estar con Jesús. Ya lo demás es secundario. Estar con Jesús. Así como estuvo María a los pies de Jesús. Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo que una sola es importante. Hoy nosotros nos podríamos preguntar: ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos inquieta? Pues hay muchas cosas que a lo mejor nos preocupan. Me comentaban de una persona que pues estaba muy angustiada por la cuestión de la enfermedad, del coronavirus, de la pandemia, y de hecho sí se enfermó, pero curiosamente lo dieron de alta porque pues sanó. Pero él se quedó como muy impactado, impresionado, se quedó con ansiedad, se quedó con temor. Y a pesar de que no tenía nada, o sea, objetivamente oxigenaba bien, no tenía problemas, no habían quedado secuelas, o sea, estaba muy bien, esta persona empezó tal su delirio de ansiedad, de angustia, de depresión, que terminó suicidándose. Se quitó la vida. Hermanos, no estemos angustiados, ansiosos por la situación, que claro que es una situación que no podemos ser ajena a lo que está sucediendo, problemas de economía, problemas de pues tanta enfermedad, tanto fallecimiento, sí es una realidad. Pero recordemos que lo más importante es estar con Jesús, así como los apóstoles. Eso es lo importante. Lo importante es estar con Jesús. Atrevernos a perder el tiempo con Jesús. Eso es lo importante. Que cuando nos van a vacunar, no sabemos. Que si la vacuna va a funcionar porque a lo mejor tiene efectos secundarios, pues prudencia ahí, ¿verdad? Pero recordemos que lo más importante es estar con Jesús. Eso es lo importante. Ayer escuchábamos cómo mucha gente quería estar cerca de Jesús, querían tocarlo, que la gente se le echaba encima porque de él salía una fuerza sanadora. Pues ojalá que también hoy en nuestros días la gente busque a Jesús, la gente busque estar cerca de Jesús para tocarlo. Y Dios, vean cómo sigue actuando a través de su iglesia. A través de su iglesia, Jesucristo se hace presente. Jesús se hace presente en los sacramentos. Jesús se hace presente en la Eucaristía. Jesús se hace presente en la reconciliación. Cuando nosotros frecuentamos los sacramentos, estamos tocando a Jesús, nos estamos dejando tocar por la gracia de Jesús. Y eso es lo que da fortaleza, hermanos, ante esta incertidumbre que estamos viviendo. Eso es lo que nos va a dar la paz, el estar con Dios. Quien está con Dios, lo demás llega por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo. Ahí donde está Dios, en una familia, en una persona donde está Dios presente, ahí hay paz. Se han hecho estudios sobre el tema del suicidio
y cómo aquellas personas que no tienen fe, es decir, esos ateos que creen que todo depende de su inteligencia, de su capacidad, de su fuerza, de sus influencias, pues son los que más se suicidan, curiosamente, estadísticamente hablando, Estadísticamente hablando, los ateos, la gente alejada de Dios, es la más propensa al suicidio, y eso es natural. Porque quien tiene una esperanza únicamente en la cuestión, podríamos decir, meramente humana, en el poder, en el trabajo, en mis influencias, en mi inteligencia, en mi capacidad, quien tiene puesta su esperanza en lo humano, eso es muy frágil. Eso es muy frágil. Y acabamos dándonos cuenta de que no todo depende de los medios humanos. Ya lo dijo Jesús, sin mí nada pueden, sin mí nada podrán, pero el que permanece unido a mí dará frutos abundantes, así como la vid y los sarmientos. Como una rama que está unida al tronco, puede dar frutos. Queremos tener paz, de hecho la paz es un fruto. ¿De qué? De la presencia de Dios en nuestra vida, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Queremos paz, queremos alegría, estemos unidos a Jesús. Tú quieres paz, tú quieres armonía, pero sin Dios, pues te tengo una noticia. Sin Dios no hay esperanza. Sin Dios no somos nada. La criatura sin el Creador desaparece. Mucha gente buscaba tocar a Jesús, porque de él salía una fuerza sanadora. Pues hermanos, Jesús está en su iglesia. En esta semana que estamos haciendo oración por la unidad de los cristianos, pues queremos estar unidos a Jesús. Jesús está presente en su iglesia, No pensemos que la iglesia es algo inventado por el hombre. No. Cuando Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, él no dijo mis iglesias, mi iglesia, una. ¿Dónde está la iglesia que Cristo fundó? Donde esté el sucesor de Pedro, ahí está la iglesia que Cristo fundó. Sin andarle buscando tanto. Buscando la verdad con objetividad nos vamos a topar con la iglesia que Cristo fundó. Y allí en la iglesia que Cristo fundó tenemos los medios, los sacramentos para ser felices en esta vida y en la otra. Los sacerdotes no hacemos otra cosa por esa participación del único sacerdocio de Cristo, que es hacer presente en el hoy la acción de Dios. Así como en el tiempo de Jesús mucha gente podía tocarlo, hoy tú puedes tocarlo también a través de los sacramentos. Ustedes vean, me decía apenas un sacerdote, una persona estaba muy inquieta, estaba muy enfermita, y el sacerdote fue, la confesó a esta persona, y dice, ¿cómo después de que el sacerdote la ungió, la confesó? Después de que esa persona estaba muy alterada, muy agitada, muy inquieta, quedó con mucha paz. Y de hecho murió, pero murió con paz. Eso es lo importante. Lo importante, hermanos, no es cuánto tiempo vivamos. Lo importante es estar unidos a Cristo. Si vivimos, somos de Dios. Y si morimos, también somos de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay continuidad. La muerte no será un punto final para los que tenemos fe. La muerte será un punto y seguido. No será una puerta que se cierra,
sino será una puerta que se abre hacia la eternidad. Fíjense, ahí en la eternidad donde ya no habrá dolor, achaques, vejez, sufrimiento, donde ya no tendremos ahí problemas de estar espantados y el coronavirus y ahora el nuevo que va a llegar y que las nuevas en el cielo ya no habrá esos problemas. Así que si queremos una vacuna, vente a confesar. Ya decíamos, ¿verdad? Les vamos a ofrecer un paquete salves. El día que entendamos esto del paquete salves, se van a hacer filas, así como hay las filas en las farmacias, las filas ahí en los hospitales, las filas para el oxígeno. El día que nosotros entendamos la fuerza de los sacramentos, nos vamos a preocupar y ocupar sobre todo en recibir esa vacuna que te va a dar la vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. No hay laboratorio, no hay empresa humana que te pueda ofrecer esta vacuna, este alimento. Eso únicamente te lo puede ofrecer Dios. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. La Eucaristía es ese alimento que te va a dar el pase para la eternidad. A lo largo de la historia se ha estado buscando el elipsis de la vida, el elipsis contra la muerte. Ya lo tenemos, hermanos. No hay que andarlo buscando y es gratis, no cuesta nada. Se llama Eucaristía. Yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y aunque muera, yo lo resucitaré el último día. Así que, hermanos, que esto nos llene de esperanza y nos motive, nos mueva, que así como nos movemos para buscar una medicina, que así como nos movemos para buscar la vacuna, nos movamos para buscar esa medicina, ese antídoto contra la muerte eterna que se llama Eucaristía. Así que te invito a que si llevas tiempo alejado de Dios, acércate. ¿Quieres comulgar? Confiésate primero, porque eso sí hay que decirlo, porque hay gente que a lo mejor quiere comulgar como algo mágico, pero no es algo mágico. Es un cambio de vida, una conversión, que es algo que la predicación nos invita. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Conversión. Y la conversión es acercarnos a Dios. Y el medio que Dios ha puesto para reconciliarnos con Él se llama sacramento de la confesión. ¿Quieres ese alimento? Confiésate. Confiésate y entonces sí ya vas a tener las disposiciones para recibir los efectos de la Eucaristía, que es eclesiológico, unidad con la Iglesia, que es cristológico, configurarnos con Él, lo que dice San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, y escatológico, que es el pan que nos va a dar la entrada al cielo. Así que, hermanos, eso es lo que da paz, estar con Jesús. Pues pidamos al Señor que nos ayude a ser generosos en lo esencial, que busquemos tiempo, no seamos de las personas que si me da tiempo voy a misa, que si me da tiempo rezo el rosario, que si me da tiempo hago oración. No. Aquí lo esencial es estar con Dios. Eso no significa que no hagamos nuestro trabajo, que no hagamos nuestras obligaciones en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero que nos demos tiempo para las cosas de Dios. Dicen que no es cuestión de tiempo, sino es cuestión de prioridades. A mí, cuando me interesa estar con una persona, busco tiempo para estar con esa persona. Si Dios es importante en nuestra vida, busquemos el tiempo. Por eso no es cuestión de tiempo, sino de amor. Pues pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en nuestro amor hacia Él y que ese amor nos lleve a hacer espacio en nuestro día
para estar con Él en ese diálogo como lo hacía Jesús. Que así sea.